Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Excel Mercado Díaz y en este video les voy a presentar mi proyecto. Es una investigación sobre la migración que trata sobre un programa que quizá no conocían. El programa es de trabajadores agrícolas temporales de México y Canadá, o sea, el PETAT. Es un tema que me pareció súper interesante porque no es la migración que normalmente conocemos, lo que es de México a Estados Unidos, sino esto es una historia distinta, la de miles de jornaleros mexicanos que cada año viajan legalmente a trabajar en el campo canadiense. Vamos a verlo. Este es el título de mi proyecto, Movilidad Laboral Regulada y Derechos Humanos, el programa de trabajadores agrícolas temporales de México a Canadá. Básicamente voy a analizar si este programa, que existe desde 1974, realmente cumple con los propósitos o simplemente no. Bueno, y antes de entrar, les completo rápidamente cómo va a estar organizada mi presentación. Primero les voy a explicar qué es el PETAD, después vamos a ver los perfiles migratorios de México y Canadá, o sea, quién manda trabajadores y quién los recibe. Luego hablamos de los objetivos oficiales del programa, es decir, lo que el gobierno dice que hace, y después analizaremos qué tipo de migración es esta, sus causas y sus consecuencias. Y para centrar, voy a contrastar lo que programe, o el programa más bien, promete contra lo que realmente pasa. Y voy a dar mi balance sobre si se respetan o no los derechos humanos de esos trabajadores. Bien, ahora empecemos con lo básico. ¿Qué es el PETAT? Les explico. Es un acuerdo entre México y Canadá que existe desde 1974, o sea que ya lleva más de 50 años funcionando, lo que lo hace que sea regular de forma legal, lo que es el envío de jornaleros mexicanos a trabajar temporalmente en granjas canadienses. Y no es cualquier caso, hablamos de más de 26,000 trabajadores mexicanos cada temporada, que van a trabajar a 8 provincias distintas que sean de Canadá. El programa incluye un contrato que en teoría les garantiza un buen salario, vivienda, transporte y una buena atención médica. Ahora veremos lo que es la ruta migratoria. Para que se entienda mejor, aquí les muestro de forma visual cómo es que funciona la ruta del lado de México. El origen son comunidades rurales como lo es Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Mi Guanajuato e Hidalgo. Zonas con bastante marginación agrícola. Del lado de Canadá el destino son las granjas de Ontario, Columbia, Británica y Quebec, que tienen una muy falta fuerte o mano de obra, lo que es en el campo. Y algo muy importante es de que esta migración es circular, o sea, el trabajador no se queda a vivir allá, sino que tiene que regresar a México cuando se acabe su contrato, que puede durar hasta 8 meses. Lo siguiente es el perfil migratorio de nuestro México. Ahora profundicemos un poco más en México como país de origen. Algo que quiero resaltar es que México no solamente es un país de donde salen migrantes, también es un país en tránsito, de destino y de retorno. Es un poco más complejo de lo que pensamos, pero enfocándonos en el PETAT, en 2019 se enviaron 26,399 trabajadores que fueron agrícolas a Canadá, y de esos solamente 774 eran mujeres, o sea, como el 3%. Y el perfil típico viene siendo lo que es un hombre adulto, jefe de familia, con poca escolaridad y que ya tenía experiencia trabajando en su campo o su comunidad. Del otro lado tenemos a Canadá, ya que Canadá ha sido ampliado cada vez más por sus programas de trabajadores extranjeros, lo cual identifica a los trabajadores temporales porque su propia población no quiere tomar esos trabajos agrícolas, son estacionales y muy demandantes físicamente. Miren esta gráfica, los permisos del programa de trabajadores extranjeros.
pasaron de 64,000 en 2014 a más de 236,000 en 2024. Es un crecimiento enorme, y algo interesante de contexto histórico es que este tipo de programa empezó en 1966 con trabajadores del Caribe. México se incorporó en 1974. Ahora bien, ¿qué es lo que el programa dice oficialmente que quiere lograr? Aquí identifiqué tres objetivos principales según las fuentes del gobierno. Número uno, ofrecer una movilidad legal y ordenada para que la gente no tenga que emigrar de forma irregular. Número dos, dar un trato justo con salario equivalente al de un trabajador canadiense, vivienda, transporte y atención médica. Y número tres, que el beneficio llegue a la comunidad rural, que más de lo que necesitan, no solo unas cuantas familias o regiones. Esto es lo que dice el papel. Ahora vamos a ver qué tan cierto es esto en la práctica. Ahora sigue lo que es la tipo de migración. Antes de entrar a la realidad, quiero definir bien qué tipo de migración es esta, porque no es como cualquier otra. Es una migración laboral, temporal, circular y regulada. Es decir, es documentada con permisos de trabajo, a diferencia de la migración irregular que todos conocemos. Pero tiene un detalle importante: el trabajador está dando a un solo empleador desde antes de viajar, y no puede cambiarse de empleador ni moverse libremente en el mercado laboral canadiense sin permiso del gobierno. Por eso vamos con autores como Tania Basok, como lo describe como un trabajo no libre. Como consecuencias, aquí es donde se pone más fuerte el tema. Es porque el programa tiene beneficios como las remesas que ayudan a familias, pero también hay consecuencias muy documentadas que no podemos ignorar. Miren esta gráfica e inspecciones que hizo el consulado. El 70% de las fincas en Columbia Británica no cumplía con las regulaciones mínimas de vivienda, y un 40% tenía vivienda francamente mala. Además, un 19% de los trabajadores encuestados en Ontario dijo que ni siquiera tanta accesibilidad a su propia tarjeta de salud, porque el empleador se le quedaba y aún más fácil lo que era la exposición de plaguicidas, sin la protección adecuada, aislamiento, separación de sus familias, como fue por meses, y sobre todo mucho miedo, porque se quejan, corren riesgo de no ser llamados la próxima temporada o de ser regresados antes de tiempo a México. Ahora les explico lo que es el objetivo versus la realidad. Con esto ya podemos comparar lo que el programa promete contra lo que en verdad pasa. Por ejemplo, se supone que la protección es consular mexicana garantizar a los derechos humanos del trabajador, pero varios estudios muestran que a veces actúan para cuidar la relación con el gobierno canadiense, que es para defender al trabajador. Se supone que hay vivienda adecuada, pero ya vimos que hasta el 70% de los fincas no cumplía, y se supone que hay pleno respeto a los derechos laborales, pero en la mayoría de las provincias esos trabajadores ni siquiera pueden sindicalizarse. O sea, hay una brecha entre cierre de discurso y la realidad. Bien, ahora el balance de derechos humanos. Esto me lleva a la pregunta más importante de mi investigación. ¿El PETAD garantiza los derechos humanos de estas personas? Para responder esto, revisé qué tratos internacionales de protección a migrantes ha firmado cada país, y aquí está lo interesante. México sí ratificó la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios, pero Canadá no. Tampoco ha ratificado los convenios 97 y 143 de la Organización Internacional del Trabajo, que son justo lo que protegen a los trabajadores migrantes. Entonces, mi conclusión es que aquí el programa da una garantía parcial. Él cumple
es con las cosas básicas como la legalidad y el salario formal, pero no garantiza del todo cosas tan importantes como es la libertad, la estabilidad o la vida familiar. Finalmente, para cerrar, el PETAT sí ordena la migración y sí genera ingresos reales para las familias mexicanas. Eso hay que reconocerlo, pero el diseño mismo del programa que ata al trabajador a un solo empleador y no le da ninguna posibilidad de quedarse permanentemente, crea una vulnerabilidad que no es casualidad en la estructura misma del programa. Si de verdad se quisiera proteger a estos trabajadores, se necesitan cosas como que Canadá ratifique los tratados internacionales, que los permisos no dependan de un solo empleador, libertad sindical real y más inspecciones de vivienda y de condiciones laborales. Y bueno, eso fue todo lo que quería compartirle sobre el PETAT. Espero que le haya quedado claro, aunque es un programa que ordena la migración y que el papel se va. En la práctica todavía le falta mucho para garantizar plenamente los derechos de los trabajadores que dependen de él. Muchas gracias por ver mi video, profesor, y cualquier duda me puede escribir o me puede detallar. Muchas gracias.